Primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo te afecta cuando ves que los jóvenes sufren tanto por el acoso escolar, Pablo? Al final son vivencias que de alguna manera pues hemos transitado muchas personas. En relación a mi historia personal he visto el sufrimiento de mi hermana. Hay una frase que duele muchísimo que es es cosa de niños, es cosa de niñas. El patio era un lugar muy hostil, ¿no? El problema está en que ponemos demasiada responsabilidad a veces en los niños. Es un problema de toda la sociedad y de los adultos. Y también el mensaje de que muchas veces sabes que algo te pasa, pero no sabes qué te pasa. Yo me pongo en la piel de una mala madre que nos está escuchando, nos está viendo. Es el gran tema, ¿no? El cómo acompañar. ¿En qué momento sientes tú que le ocurría a tu hermana? Mi hermana nació con el síndrome 22q11. Y ahí le diste vida a este personaje maravilloso. Es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, hablar del suicidio como tal. ¿Cómo vamos a cuidar la salud mental en una sociedad que va tan sumamente rápida? Es una rapidez tremenda, una falta de tiempo tremenda, el problema de la atención es tremendo. Hola, soy Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres y te doy la bienvenida a La Casita Podcast. Pero Malas Madres, para que este proyecto siga vivo necesito vuestro apoyo. Así que os voy a pedir que os suscribáis aquí a nuestro canal de YouTube para que este podcast pueda seguir llegando muy lejos y podamos seguir abriendo estas conversaciones tan importantes. Únete y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de la semana. Bienvenidas, Malas Madres, a un nuevo programa en La Casita Podcast, en vuestra casita. Y además, hoy me hace mucha ilusión tener a una persona que ya ha estado en el podcast, en aquella época de podcast en Zoom. ¿Te acuerdas de esa época, Peter? Sí, me acuerdo con mucho cariño. Han cambiado las cosas, ahora estamos en una casita preciosa, pero sigue teniendo esa magia y ese amor que ponemos a cada programa y él para mí es muy especial. Y es que a veces una viñeta puede decir más que 1000 discursos. Detrás de los trazos de oxímorons hay un psicólogo, un hermano, un hombre que ha aprendido que hablar de salud mental no es una moda, es una urgencia. Pablo empezó a dibujar durante el confinamiento, buscando conectar con su hermana, que vive con una enfermedad rara, de la que hemos hablado mucho en el Club de Malas Madres, que es el síndrome 22q11.2, una alteración genética poco frecuente que afecta al desarrollo físico y cognitivo. De ese gesto cotidiano que hizo Pablo durante la pandemia con su hermana, nació un proyecto que hoy ayuda a miles de personas a poner palabras e imágenes al dolor, al cansancio, a la ansiedad y al miedo. Es autor de Las vidas que construimos, que cuando todo se derrumba, que lo tengo aquí conmigo, y además de Esas cosas que nos pesan y Durante la tormenta, y utiliza el humor y la ternura como forma de acompañar. Hace unas semanas, tras el suicidio de la niña Sandra Peña, Pablo publicó una viñeta que decía: no ha muerto, se ha suicidado. Sabéis que hemos tenido aquí al padre de Kira, a José Manuel, en un podcast, yo creo el podcast más duro que hemos hecho en esta casita podcast, y nos parecía que era importantísimo tener hoy a Pablo para hablar de este tema y también para sentir ese apoyo, ese acompañamiento que él hoy va a hacer con nosotras, con todas las familias. Un recordatorio doloroso de que la salud mental sí debe tener espacio en las aulas y que el silencio también mata. Hoy queremos hablar con él de cómo construir una sociedad más empática, de la urgencia de cuidar lo invisible y de cómo acompañar sin juzgar. Pero antes, dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Bienvenido, Pablo. Hola Laura, ¿qué tal? Claro, Qué es que gusto estar aquí. decía mi Pablo ya estuvo en el podcast, ¿te acuerdas? Ya estuve, en sí, Zoom, sí. que además fue un podcast súper bonito. Fue muy chulo, o sea, lo tengo muy reciente porque se quedó ahí en la memoria. Aparte, ahí hablamos más de tu historia personal, que también vamos a repasar hoy, pero hoy para mí era muy importante que estuvieras aquí, Pablo, después de ese testimonio, que sabes que fue duro, pero que fue muy necesario, muy importante, de tener aquí a José Manuel, padre de Kira, no solo como padre de una niña que se suicidó por acoso escolar, sino como además la voz de todas esas familias que están sufriendo este gran problema y tragedia, porque ha creado su asociación Trencats y está apoyando a muchísimas familias, entre ellas la familia de Sandra Peña. Y hablamos del dolor que sentimos aquel día. Bueno, los dos estuvimos hablando aquel día, estuvimos hablando de qué hacer. Y bueno, la manera más fácil que se me ocurrió de hacer es que vinieras a hablarnos. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo te afecta cuando ves que los jóvenes sufren tanto por el acoso escolar, Pablo? Pues claro, esta pregunta me lleva de alguna manera a conectar también con mi propia historia y con mi historia personal, ¿no? Porque al final son vivencias
que de alguna manera pues hemos transitado muchas personas, y en mi caso la transité en relación a mi hermana. Entonces, claro, el ver cómo esto sigue, cómo esto se sigue repitiendo y cómo hay muchísimos menores y no tan menores, ¿no? Porque también esto se puede extender hasta ámbito universitario o incluso laborales, ¿no? Si hablamos de violencias o de acoso laboral, pues claro, es un dolor que además se convierte en un dolor colectivo, porque nos conecta a las demás personas que estamos reivindicando, que estamos en todo este movimiento. Entonces, claro, yo sigo yendo a las aulas a través de mis viñetas, ¿no? A través de Oxímoron, a hablar de salud mental, del acoso escolar, y siguen quedándose niños, ¿no? O adolescentes después de las charlas a hablar, nada, un ratito conmigo, y sigue apareciendo este tema de estoy siendo acosado o me están haciendo bullying. Entonces, claro, es un dolor que se lleva dentro y que muchas veces los menores, los adolescentes, lo normalizan porque me lo merezco, o porque no saben identificar, ¿no? que eso es violencia y que al final te están haciendo un daño que luego puede o no tener consecuencias en el desarrollo de tu identidad, en tu proyecto vital como tal. Pues claro, es complicado, ¿no? Entonces a mí me afecta todo esto, más me quito mi rol de psicólogo y como persona me afecta, me preocupa, me entristece, me da rabia, y se me genera ahí un nudo de emociones, ¿no? Sobre todo también porque en relación a mi historia personal he visto el sufrimiento de mi hermana en relación a ese acoso que ella recibió en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo, por ser un adolescente, mi hermana tiene 3 años menos que yo, gritar por las mañanas o arrastrarse por el suelo de casa porque no quería ir al instituto. Y claro, yo como adolescente no veía ese dolor, o no veía que detrás de estos comportamientos había un dolor ahí tremendo. Y claro, pues obviamente pues se tuvieron que tomar medidas, y las medidas pues fueron drásticas. Lo estuvimos hablando en la anterior vez, y fue quitar, ¿no? Sacar a mi hermana del instituto en este caso. Y es que muchas veces Decía el otro día, Pablo, decía José Manuel, en el podcast que tenéis, que podéis escuchar, claro, a él le queda ese dolor, esa herida, ¿no? Porque él estuvo 2 veces a punto de sacar a Kira del instituto, no lo hizo, y él decía precisamente, como consejo rápido, le decía a los padres y a las madres, tengo que decirles que lo hagan, y que si se tienen que cambiar de colegio, si se tienen que cambiar de comunidad autónoma por su hijo o su hija, tienen que hacerlo. Evidentemente, esto no es preventivo, esto es como, tengo que hacerlo una medida paliativa para salir de ahí. Vaya. Pero me parecía curioso, antes de entrar en tu historia, vamos a pedir contar un poco tu historia personal otra vez, porque es verdad que el podcast hace mucho y que ahora las malas madres se han unido a la casita podcast, y entonces como otra etapa nueva del podcast. Pero me parecía curioso lo que decías, Pablo, de... Claro, estamos yo en la comunidad de familias y de madres que represento, ¿no? En el que hay una frase que duele muchísimo, que es es cosa de niños, es cosa de niñas, que hay que desterrar, ¿no? Y luego veremos cómo. Pero tú decías algo que me preocupa mucho, porque tú estás directamente con los hijos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Tú estás trabajando y luchando por ellos y porque entiendan muchas cosas y sepan identificar y sepan a partir de ahí ir a actuar. Y yo creo que es así, porque es que yo ayer, el otro día, cuando estaba con José Manuel y escuchándolo y hablando con él estos días, digo, ellos no están luchando por su hija, que ya no está. Están luchando por nuestros hijos y nuestras hijas. Y tú decías algo muy potente, que es que se está normalizando el acoso y la violencia. Y yo le decía a las malas madres, esto ocurre, Pablo, en todos los colegios. Yo no conozco una familia que, ya sea que lo esté sufriendo un hijo, una hija, un sobrino o el hijo de una amiga, que no tenga un caso cercano de acoso escolar y de violencia. Y entonces, claro, el miedo que me da es lo que tú dices, que es que se está dando por hecho que es que ya es normal que ocurra.
Y eso es el gran problema. O sea, justo recuerdo, Laura, en un instituto, un chaval, ¿no? Pusimos allí una exposición de mis viñetas y ahí tengo una viñeta, no sé si la recordarás, donde sale Oxy encerrado en el baño diciendo que prefiere estar ahí encerrado antes que salir al patio, dando a ver que el patio era un lugar muy hostil, ¿no? Y es el lugar, uno de los lugares más hostiles que puede haber en un instituto. Y justo el chaval, leyendo esa viñeta, luego después, ¿no? Cuando hice la charla y terminó la charla, se acercó a mí, me hizo referencia a esa viñeta que había visto en el hall de su instituto y me dijo que a él le pasaba eso, ¿no? Entonces también el poder de lo gráfico a la hora de poder identificar ciertas cosas que, claro, cuando eres tan pequeño, muchas veces pues te ha tocado eso y te ha tocado y lo asumes y te lo comes, y también el miedo a contarlo, ¿no? O esa vergüenza de estoy solo, ¿no? Porque socialmente está mal visto todo eso. Entonces, no preocupar a los padres. O sea, se abre un territorio, un escenario complicado a la hora de dar el paso a contar esto, ¿no? Que al final, cuando yo voy a los institutos o cuando atiendo pacientes no, porque ya han pedido ayuda, pero sobre todo cuando voy a los institutos, mi mensaje dentro de los 3 básicos que quiero dar para que lleguen claros es la importancia de pedir ayuda y de que si no conseguimos esa ayuda, seguir pidiendo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la primera persona nos va a ayudar y la realidad es que por circunstancias, por lo que sea, no. No es la persona. Y ahí se corta ese hilito tan importante, ¿no? Muchas veces a la hora de dar el paso o de que pongan nombre a, oye, es que lo que a ti te está pasando es grave y merece la pena que lo cuentes y que yo te pueda ayudar, ¿no? Como adulto referente en este caso, porque también el problema está en que ponemos demasiada responsabilidad a veces en los niños y en los adolescentes, ¿no? Como te doy 4 pautas y tú tienes que ser fuerte y afrontar esto, y a veces es imposible, ¿no? Y esta metáfora se la pongo a ellos cuando voy a los institutos, en el sentido de, por mucho que tú vayas al gimnasio y te pongas súper fuerte, ¿no? Con músculo, y no vas a poder hacer frente a un león o a 2 leones, a uno ni siquiera. Entonces, por mucho que seas fuerte, vaya a terapia, hay situaciones que nos vienen, que nos desbordan, y más en esas edades, ¿no? Que estamos en evolución constante. Importante esto que dices, Pablo, porque con José Manuel también hablábamos esto de no cargar a los niños y las niñas de la responsabilidad. Esto es un problema de toda la sociedad y de los adultos, y la responsabilidad de esa persona a la que ese niño a lo mejor ha pedido ayuda, ¿no? Pero volvamos a esto que decías tan gráfico de esa viñeta, que tú has conseguido a través de las viñetas que los jóvenes identifiquen problemas de salud mental. Y ahí me recordaba a ese niño. Y no tan jóvenes. Claro, ojo, no tan joven. Aquí estoy yo, que soy súper fan, y cada día con sus viñetas me doy cuenta de cosas que me pasan. Pero el punto, estamos hablando de los más jóvenes y del problema de acoso escolar. Y lo que decías de tan gráfico de ese niño encerrado en el baño, en mi círculo cercano ha ocurrido, ¿no? Un niño que sufre acoso escolar y que está solo en el patio, y que él, a los compañeros, que muchas veces cargamos con la responsabilidad de pero decirle, ayudarle, decían, no, es que él quiere estar solo en el patio, ¿sabes? Y digo, no, ese es un mecanismo de defensa que él ha creado porque nadie quiere estar solo en el patio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, qué importante, porque antes decías las claves, pedir ayuda, pero entiendo que antes de pedir ayuda, tú lo que estás ayudando es que identifiquen que necesitan pedir ayuda, ¿no? Porque antes de pedir ayuda hay que saber que necesito ayuda. Efectivamente. Y también el mensaje de que muchas veces sabes que algo te pasa, pero no sabes qué te pasa. Y no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces, venga, cuéntame lo que te pasa. Pero si ya nos pasa a los adultos, que nos cuesta encontrar palabras a aquello que nos pasa, a los adolescentes pues les cuesta más todavía. O sea, somos seres complejos y muchas veces también el hecho de poner en palabras cosas que nos pasan implica empezar a procesar eso que nos pasa. ¿Y hasta qué punto en los momentos puedo yo hacer eso? ¿No? Por circunstancias. Yo me pongo en la piel de una mala madre que nos está escuchando, nos está viendo, Pablo, y
y dice, y tiene la intuición, esta intuición de madre, de mi hijo adolescente, le pasa algo, no sé qué, he abierto la conversación con él, con ella, me dice que está triste, yo le pregunto por qué y no sabe por qué. ¿Qué hacemos, Pablo, en esas circunstancias? ¿Cómo como madres o como padres tenemos que acompañar? Claro, aquí súper importante este cajón que abres, súper difícil también, ¿no? Porque es el gran tema, ¿no? El cómo acompañar, ¿no? Cómo, con la viñeta esta, cómo ponerle el paraguas a mi hijo cuando está lloviendo y cómo hacer que ese paraguas sirva, ¿no? Porque en la viñeta aparece una escena donde está Oxy, o sea, Monos acompañando a Oxy, le pone el paraguas y ese paraguas no sirve. Y muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Que intentamos que nuestra herramienta o aquello que hemos aprendido en una charla, en terapia, en donde sea, sirva y no sirve. Y eso genera una frustración, ¿no? Como padres, educadores, profesores, lo que sea, hermanos, muy grande. Entonces quizá a mí sí me gustaría plantearla ahora antes de qué hacemos, ¿no? Antes de qué pautas podemos dar, pensar en cómo nos sentimos nosotros en relación a... O sea, lo has comentado antes en lo que no se ve, ¿no? Porque muchas veces incidimos en lo que se ve, ¿no? Pues ponerle el paraguas, que puede ser pues preguntarle, estar ahí, llevarle a sitios, recogerle, hacer planes, ¿no? Tener una relación. Pero es que en esa relación lo que no se ve es ese vínculo. O sea, el vínculo es algo que se va construyendo y que es muy invisible. Entonces muchas veces todo este mundo virtual, ¿no? de pautas y de técnicas y tips está genial, pero sí es cierto que tiene un punto que a mí me genera un tanto de malestar porque puede generar en las familias mucha inseguridad o mucho bloqueo, ¿no? Porque claro, un profesional te dice A, el otro te dice B. Y claro, esa información no es coherente porque uno dice una cosa, otro otra. Tú como familia lees eso y dices, ¿para dónde tiro? Lo quiero hacer bien. Además, sois vosotras, las madres, las que venís a las charlas, las que escucháis los podcasts, las que os leéis 200.000 libros, las que vais a terapia. Y los padres, hombre, los hay, menos mal, porque yo me lo encuentro en las formaciones y charlas, pero no ocurre. Entonces, claro, también se genera esa fricción en cuanto a cómo educamos en la propia pareja, ¿no? De yo tengo una evolución de conocimiento y de cosas que la otra persona no tiene ni se está quizá interesando en tener. Entonces a ella genera esa aspereza a nivel de vínculo que por supuesto van a afectar en ese niño, niña o adolescente que estamos acompañando. Y no solo eso, sino que hablabas de la tristeza, ¿no? Es que la tristeza es una emoción tremenda. ¿Cómo yo como madre o como padre siento esa tristeza en mí? La tristeza de mi hijo. O cómo yo estoy, primero, emocionalmente, para poder sostener esa tristeza. Porque claro, no, el otro día, y hablando un poquito de la soledad, ¿no? De los patios, es muy importante también plantear qué modelo de patio tenemos. Que bueno, supongo que lo habéis hablado aquí, se está hablando, ¿no? De, claro, fútbol. Los que quieren jugar al baloncesto no pueden porque los de fútbol están en medio. Las niñas fuera porque tampoco se les permite jugar. En fin, unos modelos relacionales, ¿no? Muy, muy raros. Bueno, muy de toda la vida, ¿no? Pero que a nivel de compartir y convivir, pues son curiosos. Pero sí es cierto que en el país, ¿no? En las cartas que salen de estos del país, reflexionaba un padre, ¿no? Sobre los niños neurodivergentes, porque su hijo era atea. Y decía que su hijo, pues no, cuando se montaba en el coche y iban para casa, le preguntaba que si había estado solo en el patio o si había jugado con gente.
y se dio cuenta de que esa pregunta venía más desde su necesidad de, como padre, de saber que su hijo no estaba solo o compartía juego o patio con otros niños, cuando para su hijo ese tema no era tan relevante como quizá otros, ¿no? También esa mirada, que con esto por supuesto no estoy justificando que ese chaval esté solo, ni mucho menos, sino abrir la mirada en cuanto a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros a la hora de vincularnos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no está todo el patio o no le apetece estar todo el patio con gente y necesita su propio espacio para autorregularse. Sí, pero es verdad que ese niño tiene unas necesidades Claro. especiales. Sí que es verdad que hay ciertas señales, como esta de la soledad en el patio, cuando no hay una neurodivergencia, otra razón, Por supuesto. que puede estar detrás de igual cuando decís, pues no está comiendo, no quiere ir al instituto como tu hermana, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ahondando en eso porque estás diciendo cosas súper interesantes. Pero yo quería que le contaras a las malas madres, ¿no? Un poquito de cómo te despertó a ti, o en qué momento sientes tú que lo que le ocurría a tu hermana lo podías convertir en una ayuda, en unas viñetas, y empiezas a preocuparte y a ocuparte de la salud mental, que era una historia que te había acompañado. Entonces, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Cómo es la historia de tu hermana? ¿Cómo te ha transformado la historia de tu hermana? ¿Y cómo empieza tu viaje a ayudar a través de las viñetas a tantos jóvenes? Pues bueno, empieza de una manera muy impredecible porque, claro, mi hermana nació con el síndrome 22q11, que ya has comentado antes, justo estamos en noviembre, ¿no? Que es como el mes importante de reivindicación, y es importante porque afecta a 1 de cada 2.000 recién nacidos y muy poca gente conoce este síndrome, ¿no? Incluso se habla de que hay unos 10.000 casos sin diagnóstico en España. De ahí la importancia también de ponerle nombre, ¿no? Quizá a muchas historias de vida que están sin este diagnóstico, no en el sentido de la etiqueta en sí, sino en cómo este diagnóstico puede ayudar a entender cosas y puede ayudar también a prevenir cosas en el más sentido estricto de médico, ¿no? Como algún problema de alguna cardiopatía o alguna cosa de estas. Entonces, claro, mi hermana nació con esto, yo era 3 años mayor. Yo recuerdo pues mucho movimiento, ¿no? En casa de que algo pasaba, y fuimos creciendo con esa normalidad, ¿no? De 2 hermanos que crecen, pero yo sabiendo que algo no era normal, ¿no? En cuanto al tiempo que se pasa, o sea, yo era un niño que tiraba solo, por así decirlo, y mi hermana pues tenía unas necesidades muy graves en el sentido de terapias médicas, operaciones, y claro, mis padres necesitaban dar una atención tremenda. Por eso, tan importante los hermanos, madres, malas madres, ¿no? Para mí fue fundamental, ¿no? En mi historia vital, conocer a otros hermanos y sobre todo, ¿no? Que un profesional me acompañase en toda esta vivencia como hermano para ir integrando todo esto, ¿no? También, bueno, hay hermanos que empiezan a hacerse conscientes de todo esto muy pronto, incluso cogen una responsabilidad demasiado pronto de cosas que no le corresponden, en el sentido de que se convierten en padres, y otros pues que en mi caso me costó mucho más. Incluso yo llegué a rechazar a mi hermana porque no entendía absolutamente nada, estaba súper perdido en eso. Entonces todo esto se conjuga con que yo llegó el instituto, ella está en segundo de la ESO, el acoso escolar ya pues llegó al extremo, y extremo me refiero a que mi hermana dejó de hablar, ¿no? Porque ella, el síndrome 22q tiene como una característica que es la voz nasal, ¿no? Porque tienen el paladar hendido, entonces tienen esa forma de hablar. Entonces, claro, es un blanco muy fácil, desgraciadamente, para atacar, ¿no? Porque al final se ataca a la diferencia. Gordo, flaco, gafas, sin gafas. O sea, al final cualquier mínima diferencia
que lo piensas y es absurdo, ¿no? Porque al final la diferencia está presente siempre, ¿no? Pero en el caso de las personas con discapacidad, pues tremendo, ¿no? Las tasas de acoso que hay. Entonces vuelvo a recordar esto de mi hermana gritando, gritando, dando porrazos, no queriendo ir al instituto, como síntoma, ¿no? Y como esa conducta que habla. Y luego recuerdo tener que comunicarme con mi hermana en una libreta, a través de una libreta. Claro, para mí eso era... No entendía absolutamente nada que estaba pasando. Claro, después ya pues vas estudiando psicología, vas viendo pacientes y entiendes un poco en todo lo que consiste el trauma y todo lo que puede llevar el trauma. Entonces en segundo de la ESO le diagnosticaron depresión y muy poquito después empezó ya con la psicosis, ¿no? Con una esquizofrenia. Entonces eso fue lo más complicado porque al final mi hermana vivía sufriendo. Y vive sufriendo actualmente, ojo, en menor medida quizá, pero es un sufrimiento de estar en crisis constantemente. Se cambió de instituto, se cambió a un colegio de educación especial, se cambió a un colegio de educación especial que yo reivindico la importancia que hacen esos profesionales en este caso, ¿no? Porque habrá otros casos, otros colegios de educación especial que no, pero en el caso de mi hermana es tremendo, ¿no? El trabajo que hacen allí, en todos los aspectos. Llegó la pandemia, mi hermana no pudo remontar de todo esto, ¿no? Porque al final uno necesita mucho tiempo para volver a confiar en la vida. En el caso de mi hermana, otros necesitan menos, o sea, al final hablamos de la subjetividad. Y ahí en cuarentena esas sintomatologías, ¿no? O sea, todas las voces negativas, todo ese malestar que tenía mi hermana, aumentó muchísimo, la medicación no hacía efecto, o sea, nada. Y claro, a mí hubo un momento que fue como un momento en el que yo hice bastante clic, en el que mi hermana me dijo que qué le había hecho a la vida para merecerse eso. Entonces, claro, ahí ya ves el sufrimiento. Y yo necesitaba conectar con ella de alguna manera, no porque la veía sufrir, y como se quedó, y como no podíamos tener una conversación porque había esa limitación, pues al final lo que nos quedó es el arte. Y ese arte a ella le encantaba, ¿no? Porque siempre le conectaba. Y ahí le diste vida a este personaje maravilloso, A Oxy. que es Octi. Sí, al final nació... Y Moros, decidiste un nombre muy fácil de recordar. Bueno, el nombre no tiene nada que ver con la historia, sino con... Pero tú empezaste a dibujar y eras capaz de mantener su atención, ¿no? Y de generar ese vínculo con ella, ¿no? Sí, curiosamente, solo 10 minutos. Había días que ni eso, ¿no? También como madre, ¿no? Muchas veces vamos a querer que ese plan o esa actividad o ese espacio que hemos construido, ¿no? para generar ese vínculo sea maravilloso, dure muchísimo tiempo. Las expectativas. Y luego al final, pues, es lo que es. O sea, 10 minutos porque mi hermana estaba en crisis. Estaba transitando un problema de salud mental muy grave, muy incapacitante. Y esos 10 minutos posiblemente para ella eran 2 horas o 3. Y ahí yo como hermano me frustraba un montón, ¿no? Porque era como 10 minutos, para eso ponemos toda la mesa. Pues esos 10 minutos son valiosísimos, ¿no? Y como familias y como madres y hermanos y padres tenemos que valorar eso también, ¿no? Esos pequeños tiempo de calidad, ¿no? Que podemos pasar y compartir y construir ese vínculo, y que muchas veces no hace falta una conversación súper compleja, no un speech. Y en las conversaciones que has tenido a lo largo de estos años con tu madre, que además es mala madre, y desde aquí la saludamos, ¿cómo se llamaba su nombre? Chari. Chari, besazo enorme. Besito, mamá. ¿Qué es lo que a ella le faltó, tú crees? O sea, ella que hacemos ese trabajo de preguntarle a las familias que conviven con el acoso escolar, además si se une la discapacidad ya es mucho más difícil y más complejo. O sea, en estos años que tú has hablado y has analizado, a tu madre, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó para que esos años no fueran tan complicados? Claro, es que en relación a esta pregunta, en relación al acoso escolar, se une
una problemática de una neurodivergencia tan grande de operaciones, de medicaciones, de consultas médicas, de terapia, de logopeda, psicólogo. Pero O sea, estuvo, es decir, decimos mucho lo de que estas familias encontráis mucha soledad, mucho silencio, ¿no? Se habla del silencio de la gente de alrededor. ¿Crees que es uno de los grandes obstáculos que encuentran las familias ante el acoso escolar? por supuesto. O sea, en nuestro caso fue la negación absoluta. Se negó. Se negó a alguien que no sabía, a mi hermana que no sabía cómo explicar eso que le pasaba, pero que estaba pasando porque ella manifestaba unas conductas, ¿no? Y unos síntomas que eran claros, ¿no? O sea, y algo tan tontísimo como puede parecer que a la vuelta del cole te falte la mitad del estuche o 2 bolis y que eso se repita y se repita y se vuelva a repetir, ¿no? La desaparición de material, que es Bueno, como un acoso invisible, ¿no? De perder cosas. Pues pasa. es decir, ¿qué señales? Porque hablamos de señales y ya sé que es difícil, ¿no? Decir, oye, estas señales son siempre así, no se trata de decir estas señales siempre son así, pero estamos hablando de cuando un niño está solo en el patio, estamos hablando de cuando roban material escolar, esto se repite siempre, Pablo. O sea, ¿qué más señales ocurren en torno al acoso escolar que tú tengas como identificado después de estos años? Es que en relación al acoso escolar es interesante, ¿no? Ver que hay un acoso escolar muy invisible. Y eso es más difícil de identificar, ¿no? Porque claro, está como la viñeta del insulto, ¿no? Del señalamiento, del ciberacoso incluso, ¿no? Si metemos todo esto, todo este mundo de las redes. Pero es que también creo que hay que poner el foco en el invisible, ¿no? En el que no te hacen caso, hablas y no te responde, tú te intentas incluir y no hay forma, ¿no? De que tú puedas ser parte de ningún grupo, te desaparece material, pueden mirarte y reírse, ¿no? Entonces es tan sutil que te va dejando una huella, ¿no? Incluso te puede generar esa locura, entre comillas, ¿no? De ¿es real? ¿Se meten conmigo? ¿No? ¿Se ríen conmigo? Soy yo la que lo está viendo y Claro. realmente no es. ¿Se ríen conmigo o de mí? Y luego es ese, porque se habla, ¿no? Del acoso escolar físico, lo que tú dices, físico, insulto, violencia física, y el psicológico invisible que tú estás diciendo, que luego además es muy difícil de demostrar. Esa es otra, si nos metemos en otros territorios. No, pero eso es muy importante, ¿no? Y para eso es muy importante detectarlo. Sobre todo porque al final el acoso va unido a afectar a tu salud mental, ¿no? Como niño, como niña, como adolescente o como cualquier persona que lo sufre. Estamos ahora en un momento, Pablo, que tú lo has visto y desde la pandemia de repente la salud mental, ¿no? Ya tú lo has visto, ¿no? En tu trabajo, en cómo se acoge la salud mental, todo el mundo habla de salud mental, ¿no? Es decir, pero por otro lado también hay miedo a hablar de salud mental. Sí. Entonces, ¿en qué momento estamos de la salud mental a nivel de comunicación y de lo que está ocurriendo? ¿Y crees tú que sigue habiendo miedo a la salud mental? Hombre, si hablamos de salud mental como en relación al suicidio, claro, no sé tú como madre, Laura, esta palabra que te genera, ¿no? No como palabra, sino como posibilidad en relación a tu hija, en este caso, ¿no? De que llegue ese momento no de que se cometa la conducta suicida, sino de tener que lidiar con un malestar emocional que llega al límite, ¿no? Y que el sufrimiento de alguna de tus hijas llega a ese límite y te tienes que enfrentar con esas emociones o con que se te verbaliza que quiere acabar con todo. Mucho miedo. Yo creo que todas las familias y todas las madres es como el punto extremo, pero está generando pánico, pero a la vez podemos recordar, ¿no? Esa viñeta que hiciste el día que nos enteramos que Sandra Peña se quita la vida
y tú pones una viñeta muy clara, muy directa, de no ha muerto, se ha suicidado. ¿Cómo de importante es decirlo y no generar un tabú de este tema, Pablo? Pues esto que comentas es importantísimo, ¿no? Porque sobre todo cuando acompaño a familias o hago formaciones de prevención, yo puedo ir a esas formaciones con una tabla llena de tips y de cosas que hacer, ¿no? Ante esas situaciones. Que está muy bien porque es informativo y te ordena y te aclara muchas cosas. Pero Laura, no sé, este tipo de información ante esa situación, ¿qué ocurre? ¿Se te queda corta? ¿Te bloqueas en ese momento? ¿Te da un miedo terrible que tú como madre te pones más nerviosa? Pasó una cosa curiosa el otro día, ya sabes que el 6 de noviembre, Día Internacional del Acoso Escolar. Yo le había prometido a José Manuel que iba a estar en la concentración que hicieron en la puerta del Congreso y tú sabes que ellos han dado el paso de enseñar la foto de su hija y desde la asociación apoyar al resto de familias para que también enseñen la foto de su hija y hablen del suicidio y no hablen. Y los medios de comunicación es verdad que lo están haciendo, les están haciendo caso a los psicólogos y a los expertos en decir no ha muerto, se ha suicidado, pero sigue costando encontrar titulares y información como muy clara de eso. Incluso José Manuel nos contó que hay una parte que él no cree que hay que hablar, no hay que hablar de cómo Claro, lo hicieron. hay que seguir una serie de recomendaciones, Sí. efectivamente. Es decir, estamos hablando de que José Manuel lleva 4 años estudiando y preparándose Claro. para hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Pero cuando estamos allí en la concentración, que bueno, ya te he contado en plan amigo que me sentí muy frustrada de que hubiera tan poca gente y de que, ¿sabes? Era como, ¿dónde están los políticos, las políticas? ¿Dónde están la gente conocida? ¿Dónde están las influencers que ese día comparten la foto y comparten la noticia de que Sandra Peña se ha suicidado? ¿Dónde están? Porque esa plaza está muy vacía. Y yo lloré mucho porque aparte no sabía que me iba a encontrar con la madre de Sandra Peña. Zara, te mando un beso enorme, que además es mala madre, y la abracé muy fuerte. Pero te contaba esto porque estando allí en la concentración llegó un padre superviviente, él superviviente porque él también había tenido idea suicida, Claro, y además que perdió a su hijo, que se suicidó. Y él llegó allí y puso sobre la mesa la duda de si realmente esas fotos de esos niños y esas niñas se tenían que mostrar, Pablo. ¿Sabes? Es decir, lo digo porque es como hablar de esto ayuda a prevenir a aquellas familias que podemos vivir una situación así, pero a la vez ayuda a las familias que han pasado por eso, han sobrevivido a eso. Es decir, ¿cómo lo ves tú? Desde tu experiencia como psicólogo o reflexión, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta de nada, ¿sabes? Efectivamente, como reflexión, yo considero que siguiendo las recomendaciones vamos por buen camino, ¿no? Porque la evidencia nos dice que hay que seguir esas recomendaciones y en el caso de las familias, que cada una considere cómo se siente cómoda en relación al nombre, a la foto, a las dos cosas, ¿no? Cómo es su lucha, pues la lucha la decide esa persona. O sea, aquí tampoco vamos a poner un látigo a nivel de juicio, ¿no? Cada vivencia que es terrible, ¿no? Un duelo por suicidio es terrible y que si sacan fuerza, ¿no? El motor que les mueves un poco, generar toda esta conciencia, pues chapó, ¿no? Y retomo un poco esto que te decía de la palabra suicidio que te genera, porque podemos dar todos los tips y herramientas posibles, pero también tenemos que hacer una mirada a nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, siendo adolescentes, hemos tenido esa ideación suicida y que tengamos delante a nuestro hijo diciéndonos que se quiere suicidar nos conecta automáticamente con esa experiencia, ¿no? Con esa vivencia que todavía no hemos elaborado, no hemos transitado.
o incluso con el miedo de que ocurra lo de Sandra Peña, ¿no? Entonces, también como familias es importante parar y reflexionar sobre todo esto que nos genera, porque que tu hijo te diga que se quiere suicidar no significa que lo vaya a hacer. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la conducta, importante. Sobre todo también porque si es que perfectamente puede ser una llamada de auxilio. El mamá, me quiero ir de aquí. Y si lo que recibes de ti es un miedo tremendo, ojo, que no estoy diciendo que no dé miedo y acojone y no se tiemble, no, pero para eso hay que hacer antes esa reflexión de cómo lidiar con eso, ¿no? Y cómo yo mismo vivo mis emociones en relación a mi hijo. ¿Para qué? Para poder sostenerle, para poder dar el paso a pedir ayuda y ver qué hacemos con esto. Porque lo que está claro es que no te quieres matar, quieres dejar de sufrir. Y es un sufrimiento que hay que acompañar, hay que validar y hay que transitar. Entonces es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, hablar del suicidio como tal con tu hijo, en el caso este, ¿no? Porque luego, por ejemplo, yo cuando voy al instituto a trabajar estas cosas, no siempre hace falta hablar del suicidio para trabajar, del pedir ayuda, las emociones, no son cosas que se van trabajando desde la prevención que pueden tener el efecto de prevenir, ¿no? El suicidio en ese caso. Es más, Laura, me pasó una cosa súper bonita y creo que aquí viene bastante a cuento. Y es que este verano recibí un mensaje de una adolescente que me escribió y era que yo le había dado una charla hace, no sé, por marzo, ¿no? Me escribió en julio. Y me dijo, oye Pablo, viniste a mi instituto a dar una charla, qué guay, la cosa es que ahora estoy pasando por un mal momento de salud mental, tal, pero me acuerdo de tu charla y me ayuda a seguir adelante. Qué guay. Y creo que en eso estamos, ¿no? En ayudar a seguir adelante. Mis charlas porque es lo que hago, lo que me gusta y lo que me conecta, pero tú también con tu movimiento, ¿no? Cada mala madre con su hijo, ¿no? Al final el sentido de estar hoy aquí un poco sería ese, ¿no? En cómo podemos ayudar a seguir adelante a nuestro hijo, ¿no? Y a las personas que queremos. Tú siempre has dicho que una de las cosas que tú querías en tu trabajo era trabajar con las madres. Y para ti era muy importante. Y con las familias. Y con sí, las familias, trabajar con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta darle esa dimensión a poner palabras a la salud mental, ¿no? Bueno, y si ya ponemos familias con familias, es maravilloso, ¿no? Sabes el poder que es poder tener aquí, ¿no? En un espacio de círculo a varias familias, ¿no? Reflexionando y dialogando sobre cuestiones del día a día, porque al final lo dialógico, ¿no? Y lo reflexivo perfectamente, posiblemente pase, ¿no? Que una madre escuchando, una mala madre escuchando el podcast, conecte con alguna situación que ella está viviendo. Y a raíz de esa conexión y de esa emoción, repiensa, ¿no? Reflexiona sobre su propia problemática y se empieza a generar una nueva perspectiva, ¿no? O, ostras, me he dado cuenta de esto, ostras, no sabía que esto lo podía ver desde esta otra mirada. Entonces es fundamental cómo unas familias se pueden ayudar a otras, conducidas, ¿no? por un profesional, porque en eso es en lo que me he formado, en terapia familiar y multifamiliar, y cómo muchas veces se pone esa responsabilidad en el hijo de una manera, pues, claro, porque es el que destaca, ¿no? De que algo va mal, entonces vamos a solucionar eso que va mal, pero si reflexionamos, es muy interesante ver cómo, cambiando como madre, ¿no? Cambiando esa mirada dentro de nuestras posibilidades y circunstancias, todo puede ir un poquito Vamos, que Pablo mejor. lo vive a diario, malas madres. Pablo vive a diario que llegue una mala madre queriendo cuidar la salud mental de su hijo o de su hija y diga, pero si la salud mental que tienes que cuidar es la tuya. Sí, por favor, ¿Verdad? madres. Porque aparte llevo semanas analizando un estudio europeo, Pablo, Es un temazo. y somos las madres más agotadas de Europa, las españolas, y somos las madres tan agotadas que además, cuando digo agotada,
nos tiene que preocupar porque tiene un impacto directo en la salud mental, en somatizar la ansiedad, en el estrés crónico y en cómo eso va afectando en nuestro... El agotamiento es ese vaso que está ahí a rebosar y todo te va a afectar más de la cuenta porque se va a desbordar. Entonces el agotamiento es tremendo y bueno... Es decir, ¿cómo nos damos cuenta, Pablo? No solo... Yo creo que el agotamiento llega más, lo tenemos más como problema las madres. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese agotamiento y ese vaso está a punto de rebosar? ¿O qué nos falta? ¿O qué tenemos que decirle a las malas madres que hagan para que no llegue ese punto de rebosamiento? Claro, es que aquí esta pregunta me genera conflicto. Bueno, pero di. Porque me genera conflicto porque las malas madres tenéis un escenario tan favorable para el agotamiento por todo el sistema como está configurado, el trabajo, el sistema de cuidados, que claro que es muy complicado muchas veces y toda esta dificultad, ¿no? Porque claro, si hago un movimiento, es un encaje de bolillos, y si hago un movimiento va a afectar, ¿no? Como ese dominó que hace que todo se cae. Y claro, pues para eso me quedo como estoy y voy sobreviviendo. Y ese es el gran problema, el ir sobreviviendo y que, bueno, por no hablar de los trastornos del sueño, que, bueno, son muy frecuentes, también están muy invisibilizados, ¿no? El dormir mal, no dormir, o incluso normalizar tomarte algo para dormir, ¿no? Que es como, bueno, a lo mejor hay que ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque tu cuerpo no puede estar tranquilo o entrar en esa tranquilidad para hacer un buen sueño, ¿no? Entrar al sueño. Pues a lo mejor hay que revisar cosas. Pero claro, para mí es una responsabilidad muy grande decir qué hacer cuando las circunstancias son las que son. Total. Y somos muy activistas los dos. Por y sabemos que la culpa y la responsabilidad del cuidado, tú lo dices. El sistema de cuidados Tú lo dices, es la sociedad la que tiene que cuidar, y yo también lo digo siempre. Pero ¿qué gesto de autocuidado a las madres tú crees que sería importante? Hablábamos antes de, que yo te contaba, antes de empezar, y digo, buscar la quietud. Sí. Esos momentos de quietud, que a lo mejor de repente lo vemos como algo, pues no sé, el otro día escuchaba a María Alonso Puig decir, pues esto, ¿no te lavas los dientes todos los días? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como qué poco valor le hemos dado a los momentos de quietud como recarga de la salud mental. ¿Sabes? Entonces, esos gestos cotidianos que tú necesitas, por ejemplo, porque tú hablas de las cosas que pesan, sí. Y seguro que a ti te pesan cosas. Es que Las vidas que construimos, ¿no? Que es el libro que acabo de sacar, va justo de eso, ¿no? De pensar nuestra propia historia, porque aquí hablamos mucho de jóvenes y que el libro hace reflexionar a cualquier persona que quiera reflexionar sobre cómo está viviendo, ¿no? Ese fue a la hora de plantear el libro mi objetivo, ¿no? De cómo me doy cuenta de que la vida que estoy viviendo no me pertenece, no tiene sentido y cómo puedo ir construyendo una vida acorde a mis valores y a lo que realmente soy dentro de las posibilidades que pueda haber y dentro de esos cuidados mínimos y básicos, ¿no? Y lo explico con la planta baja, ¿no? Como una casa que construyes planta baja y planta alta. Y esto lo cuento para meter una cuña de reflexión. La planta baja serían tus necesidades básicas, las necesidades afectivas y las necesidades económicas, ¿no? Las necesidades de seguridad, que la de seguridad es económica y afectiva, ¿no? Hay dos tipos de seguridad. Llegar a fin de mes es una forma de yo estar seguro y que no me dé esa ansiedad de no llego, no sé cómo voy a pagar esto. Y la seguridad afectiva es qué vínculos tengo. La seguridad económica sería la despensa y la seguridad afectiva sería tu salón. ¿Qué hay en tu despensa y cómo está tu salón? ¿No? Para esa planta baja, esas bases de tu casa. Y luego las necesidades básicas son la cocina, cómo estás comiendo, comes deprisa porque tienes que llevar a extraescolar a tus niños o porque madres comiendo en el pollo de la cocina porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está eso?
Luego está el baño, que para mí es cómo estás yendo de vientre, lo psicosomático importante, ¿no? Cómo estás digiriendo muchas cosas. Obviamente hay cosas médicas que no tienen nada que ver, ¿no? O tienen poco que ver con las emociones. Y luego otra, que aquí entraría el descanso, el dormitorio. Entonces yo a nivel gráfico planteo ese escenario como base para poder construir quizá una planta alta, o no, la planta de arriba, que son las áreas de tu vida basiquísimas, ¿no? Es decir, si no estoy durmiendo bien, si estoy comiendo mal, si voy al baño fatal, si mi seguridad económica es terrible porque me acaban de despedir, o porque el trabajo es precario, o la conciliación es terrible y no llego. Y si esta vida no me da tiempo a vincularme con nadie porque no tengo tiempo, o porque me cuesta, o porque no tengo esa red, o esa red se me ha caído por una ruptura, o porque me he ido de ciudad a otro sitio, ya hay son unos cimientos básicos, ¿no?, a reflexionar y a plantear un punto de partida de cómo reconstruir eso. Y claro, es dificilísimo, contando con que si hablamos de la metáfora, déjame el libro, que es que está visualmente ahí puesta. A mí viene bien que lo cojas, porque como vamos a decirle a las malas madres ahora Es que hay sorteo. Ah, hay sorteo, es verdad. ¿Ves esto, no? Esta metáfora. Aquí está el dormitorio, la cocina, el baño, bueno, esto que he explicado, Sí. la planta baja, y las áreas de tu vida está aquí, que las áreas de tu vida son habitaciones al final. Pero claro, estas habitaciones se construyen, o sea, hay un espacio limitado y un tiempo limitado. Es decir, que si el trabajo, ¿no?, como aquí pongo en el libro, me ocupa la gran mayoría del tiempo, posiblemente, ¿no? Aquí está, el trabajo me ocupe la gran mayoría de tiempo, las posibilidades que tengo yo de construir otras áreas de vida son muy, muy limitadas. Y el problema en las malas madres, ¿no?, es que ese espacio propio o esa habitación propia, ¿no?, como decía Woolf. Virginia Woolf, está eliminada. No existe la habitación propia. Por eso tenemos que hacernos nuestra habitación propia cuando nos encerramos en el baño 10 minutitos, cuando nos tomamos el bomboncito de la noche. O sea, tenemos que, como sea, las malas madres, rascar minutos haciendo tribu, pidiendo, ¿Y la culpa? pidiendo ayuda y silenciando la culpa. La hacemos. Silencio, por favor. Pero Dame es el que- libro, que le voy a decir a las malas madres. Entre todas las malas madres que dejen un comentario hoy en el YouTube, por favor. Este es el momento cuña. Ah, qué Necesitamos que os suscribáis al canal de YouTube para que podamos seguir abriendo estas conversaciones importantes, trayendo a gente maravillosa como Pablo a hablar en el podcast. Pues entre todas las que os suscribáis y dejáis un comentario, una reflexión, una pregunta para Pablo, os vais a llevar el libro, la agenda Eso es que este año saco agenda. y un calendario maravilloso que ha hecho pensando en mí, que yo lo sé, porque todas las viñetas que tiene aquí Pablo van dedicadas a mí. Y hay varias, había una que hemos leído antes. Sí, confirmo que eso ocurrió. ¿Cuál? ¿La del descanso? Esta, ¿no? La de... Bueno, mira, esta es bonita. Dice, ¿cuál es tu propósito para este año, Oxy? ¿Vale? Y le dice Morons, pues... No, Oxy. Morons le pregunta a Oxy. Dice, pues intentar llegar a diciembre, estamos llegando a diciembre, sin dejarme tirada, lo voy a poner en femenino, a mí misma y a mis necesidades por el camino. Pues esto Es que vuestras necesidades... Esto es muy de mala madre. Te iba a preguntar una cosa que me parece muy importante. ¿Puedo hacer un paréntesis Sí, antes? di. Es que esto que acabas de decir es muy importante con las necesidades y brevemente es, ¿no?, integrar esa narrativa de es que si yo estoy bien en cuanto a mis necesidades, voy a tener más energía, mis emociones van a estar más en equilibrio, eso me va a permitir vincular mejor y quizá ese poco tiempo que tengo para pasar con mis hijos en vez de estar con cara de pasa, ¿no?, por circunstancias, que a veces está justificada cara de pasa y no pasa nada, ¿no? Pero en vez de tener como esas emociones, porque hemos hablado de lo que no se ve y lo que no se ve se siente, vuestros hijos sienten perfectamente ¿Cómo está? cómo sentís, ¿no? Incluso muchas veces Es más, eso- os lo verbalizan. Eso es una de las cosas que más nos pesa y más culpa nos genera, el no ser capaces de liberarnos para que ellos no sientan la parte mala. Pero ¿sabes? es que, ¿y por qué no se pone encima de la mesa?
Sí. No, cada vez lo intentamos Claro, cada yo, vez pues, hacer más. es que estoy agotada porque he tenido un día terrible. Sí, ¿A ti cómo te ha ido el día? hay que hacerlo. Y así, y también, esto es Pero bueno, es importante lo que dices, que si no que tenemos que cubrir ciertas necesidades de ocio, de espacio, de tiempo, para tener esa energía fundamental. Te iba a decir, y Cuéntame. volviendo a los jóvenes, porque para conectar con la actualidad, el otro día salía un titular en El País que a primeras parecía como súper interesante y era como, oh, qué bien lo estamos haciendo. Sí, a Decía, ver. los jóvenes hoy en día en España consumen menos alcohol, menos drogas y no sé si había algo más. Pero ese era el titular, un poco engañoso. Si luego tú seguías leyendo la noticia, que para esto mi hermana Amelia, que es periodista, nunca se queda con el titular, leyendo la noticia decía que son los que más consumen, se ha disparado el consumo de ansiolíticos. Y me venía a la cabeza por el tema del insomnio, la ansiedad. Entonces, claro, estamos en esas circunstancias en la gente joven, que por un lado es positivo el tema del consumo, de bajar el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, pero por otro lado está disparadísimo la parte de pastillas para dormir, para la ansiedad y para demás. Entonces, más que pregunta es una reflexión. O sea, tenemos este dato, ¿vale? Que es impactante. Y tenemos por otro lado lo que siempre hablamos tú y yo de cómo vamos a cuidar la salud mental en una sociedad que va tan sumamente rápida. Entonces, bueno, el titular y esta reflexión, ¿qué te gustaría contarme? Sin palabras. Sin palabras en el sentido de que es un poco agotador, ¿no? Es como que todo parece oscuro, ¿no? Y si quiero también mostrar esa parte tremenda de jóvenes súper activistas, súper reivindicativos, que no pasan ni una el acoso escolar, ¿no? Y se ponen ahí en primera línea haciendo barrera, que le dan la mano a alguien que lo necesita, ¿no? Que saben que alguien de su clase tiene un trastorno de neurodesarrollo y adaptan, ¿no? Se informan o preguntan, ¿no? Que incluso han visto guías, ¿no? Sobre prevención del suicidio y han detectado que algún compañero estaba en riesgo y ellos han sido quienes han dado esa voz de alarma, ¿no? Y de auxilio tan importante. No, si es que a mí me parece que hay una juventud maravillosa, Entonces, pero a mí lo que me preocupa es cómo están, aunque estén siendo así de maravillosos, cómo están ellos gestionando la salud mental con esta vida tan rápida. pues, ¿cómo estamos nosotros, Laura? ¿Cómo estamos nosotros? No, o sea, no sé cómo están. Habría que traer a un adolescente quizá. Pero lo que te cuentan, Lo ¿sabes? que me cuentan, pues un poco hay de todo. Hay de todo, ¿no? Porque claro, es una rapidez tremenda, una falta de tiempo tremenda, el problema de la atención es tremendo, no psicofarmacología o psicofármacos que se prescriben sin seguimiento, a mí eso me preocupa, ¿no? De adolescentes que pues empiezan con esa muleta, entre comillas, por alguna cuestión, pero por la falta de recursos a nivel de sanidad pública no se hace un seguimiento adecuado, se va creciendo con ese psicofármaco o incluso se les coge a los padres, ¿no? Porque hay padres pues, con algún problema de salud mental y hay adolescentes que cogen esos fármacos pues, para algún momento puntual o porque no pueden o no saben cómo comunicar ese malestar. Entonces, claro, hay que hacer un análisis muy profundo de todo esto, pero también mostrando ese otro lado, ¿no? Guerrero y acompañándoles en sobre todo lo que podamos. Pero sobre todo hay una viñeta en el libro de las vidas que construimos, ¿no? Donde Moros le dice a Oxy, o sea, Oxy está en una colina, o sea, como en una montaña, y Moros le dice, ¿ves algo? Y Oxy le dice, bueno, más allá del hoy solo veo un futuro incierto. Y creo que un poco ahí está quizá la clave, ¿no? O el planteamiento de ¿qué futuro hay? Lo hay, obviamente, pero digo, con la responsabilidad nuestra de qué futuro le estamos, no que haya, sino le estamos transmitiendo. Es todo un poco pesado, ¿eh? ¿No? Pesa. Pesa porque parece que todo es negrísimo,
que todo está mal, que lo está, ¿no? Pero un poco la reflexión es, ¿cómo podemos no ante esa ambivalencia? Pues siendo honestos al final, ¿no? Y generando esos vínculos, por supuesto, pero la honestidad tiene que estar siempre ahí presente, en ese futuro incierto. Antes de las preguntas rápidas, que ya vamos llegando al hay final, preguntas rápidas. ya vamos llegando al final, me gustaría que también me dijeras tu opinión para cerrar también con el tema que nos ha traído hoy del acoso escolar. ¿Qué papel crees que juegan? Tú vas a colegios, a institutos, das charlas. Es decir, ¿qué papel crees que juegan y que tienen que jugar los centros educativos? Pablo. Pues importantísimo porque son parte del sistema. Y me encuentro a profesores que son conscientes del acoso y que se ven muy movilizados por todos los demás profesores, por el mismo centro educativo, y dices, ¿cómo es posible? Pues es posible, ¿no? Y hacen lo que pueden o incluso le dan la mano a ese chaval que ven que necesita más ayuda. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Ese vínculo con los profesores y cómo los profesores son también los gran agotados y muchas veces también los gran olvidados en cuanto a, bueno, los profesores que van a charlas, a nuestras charlas y demás, al final son los que tenemos en nuestro equipo y son los que están ahí. Y igual que a mí me duelen mis pacientes o algún chaval que se me acerca a hablar conmigo, a ellos les duelen sus alumnos y lo pasan muy mal con sus alumnos y a mí me cuentan pues que tienen protocolos abiertos, que no hay recursos, que no saben qué hacer, que hacen lo que pueden, pero ahí están, ¿no? En primera línea intentando y me quedo con esa parte, ¿no? Con los que están para que contagien. Y sobre todo aquí, Laura, importante, no como mala madre, como malas madres, que muchas veces está la reflexión de a mi hijo le puede pasar o a mi hija le puede pasar, no esto de que sufra acoso escolar, pero es que mi hijo y mi hija también lo puede hacer. Y no sé si eso se reflexiona igual que se reflexiona la otra parte, ¿no? Porque parece que a todo el mundo no hacen y nadie hace. Yo no sé quiénes son los que hacen y quiénes son las familias. Pero muy importante, y cada vez estamos abriendo más el diálogo de esto y me gusta que termines con esto porque a mí me da miedo y yo creo que a muchas malas madres que nuestra hija, nuestro hijo sea acosado, pero también mucho que sea acosador y acosadora. Entonces sí que tiene que preocupar esto, claro. Pablo. Y sí que tenemos que concienciar también y estar muy atentas. Lo decía José Manuel, decía algo, decía, tu hijo, tu hija acosadora no es un líder. También lo está pasando mal. Que se confunde. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Ver también qué está pasando ahí. Claro, sí, porque es el líder la que brilla o el que brilla, el que lleva el cotarro y el que también pues, puede hacer mucho daño. Entonces por eso es fundamental. Y con esto decía, ¿no? Conecto otra vez con ¿y qué pasa si el tutor me dice que mi hijo acosa o es un acosador? ¿Cómo yo como madre o como padre gestiono eso con mis emociones? Porque realmente eso no significa que mi hijo sea mejor o peor. Quizá necesita esa mirada que no está teniendo, ese toque de atención a veces tan importante, ¿no? Y al final eso es lo que mi mensaje en mis charlas con los chavales, ¿no? De que quien acosa hace daño y hace un daño muchas veces tremendo y terrible, incluso por la gracia, ¿no? Por la simple gracia, sin ser conscientes. Exacto. Sin ser consciente de que esa broma, esa burla pequeña puede y otras acabar... veces siendo muy conscientes, sí, ojo. Sí, exacto. Que hay cosas que ves y dices, sí, pero a lo mejor un niño y una niña acosador no es capaz de unir que ese acoso constante puede llegar a una hermana como la tuya que deje de hablar. ¿Sabes? Es que es muy potente. Sí, que su proyecto de vida pete. Exacto. Y que... Por eso es tan importante, pues eso, tus charlas y estar al lado de ellos y hablar con ellos y escucharlos a ellos y empatizar, ¿no? También con todas las partes. Pues vamos a por las preguntas rápidas. Una palabra que defina lo que significa para ti cuidar, Pablo. Vínculo. Una emoción que deberíamos permitirnos más. Alegría.
Ay, mira. Me gusta que lo digas. Un dibujo que aún no has hecho y te gustaría hacer. Uf, muchos. Uno que no haya hecho, me pilles ahora en blanquísimo. ¿O tienes un tema ahí en la cabeza que dices, este va a ser viñeta próximamente? Es que se van repitiendo de una manera diferente. El acoso escolar va a ser tema próximamente. La insatisfacción también. No el querer siempre más o estar siempre insatisfecho. Va a ser un tema. Esa la quiero para mí. Pues otra vez he pensado en ti. Un consejo para alguien que acompaña a una persona que sufre. Es que es un poco lo que he estado repitiendo, ¿no? Que antes de ponerme ahí al lado, bueno, cuando me pongo al lado, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué me genera eso? Porque a lo mejor me genera rechazo y es totalmente válido, o sea, acompañar es complicado y genera un montón de ambivalencia. Entonces, si yo ya puedo saber que me genera rechazo, rabia, incomprensión, impotencia, puedo hacer algo con eso para poder vincularme de una manera más honesta y más sana en relación a lo que yo siento. Entonces, antes que empezar a acompañar es qué estoy sintiendo yo y qué me genera esta movida de Mirarnos mí. nosotras. Una frase que te gustaría que quedara de este episodio. Bueno, voy a contar una cosa muy breve, Venga. ¿puedo? Puedes. Y es que en el campamento, yo hago campamentos inclusivos, ¿no? Con un equipo, con monitores, todo muy guay, ¿no? Donde hay personas chavales con el síndrome 22Q y chavales sin el síndrome. Y justo me pasó que un chaval, pues hablando así con él y teniendo pues ese ratito de charla, me contó pues que lo había pasado mal y justamente le habían hecho este acoso invisible del que hablamos, ¿no? Él se sentía invisible, no sabía cómo vincularse, se sentía muy solo, incluso había comentarios feos en relación a él y claro, tenía el síndrome 22Q. El caso fue que al día siguiente fuimos a la playa y estuvimos jugando, estaban todos los chavales en la playa jugando, los monitores por allí y tal, y justamente pasó que llegó la hora y teníamos que recoger. Entonces avisamos y me viene este chico y me dice, ¿ya? Y le digo, sí. Y me dice, pero ¿no iremos a otra playa, a otro sitio? Y digo, no, hay que volverse a comer. Han pasado 4 horas. Y me dice, ¿qué? Joder, pues qué rápido se pasa el tiempo cuando me lo estoy pasando bien. Oh. No, o sea, qué rápido se pasa el tiempo cuando disfrutamos, cuando hay ese disfrute, cuando compartimos de lo mal que lo ese estaba vínculo. pasando. Entonces son pequeñas cosas que significan muchísimo. No puedes evitar emocionarte con lo que haces, ¿eh, Pablo? Eso dice mucho de cómo pones tu alma y tu corazón en cada cosa que haces. Pues ahora vas a llorar otra vez, yo creo, ¿eh? Cuando te diga que me tiene que... Ay, Dios, es verdad que queda esa parte. Todos los programas en esta casita podcast cierran pidiéndole a nuestro invitado o nuestra invitada que nos has traído algo, ¿no? Sí, os he traído algo. A ver, está por ahí, lo tienes ahí, mira, detrás de nuestro cojín Aquí lo han icónico puesto. huevo. Vale. Sí. Nos has traído la foto. A ver, enséñala a tu Sí. cámara. Mi cámara. Uy. Ay, Pablito. Me hace gracia porque se ve que Pablo es joven, tenéis que ver en YouTube el programa porque su foto es en color. Hay otras fotos en blanco y negro por aquí, por la casita podcast, que Sí, tienen como un tono más vintage. Esta sería en 2000. ¿Y con quién estás en esa foto? Pues estoy con mi abuelo Antonio. Este soy yo. Y obviamente, ¿no? Y Del 2000. supongo. Esto O ¿no del sorprende esto, equipo? 1999. Una foto de Lo pequeño estaba pensando ahora mismo. del 2000. ¿Y por qué has traído esta foto? ¿Por qué has pensado en ella? Pues he pensado en ella porque de alguna manera mi abuelo también ha estado, no el occiabuelo, que es como la gente de redes lo conoce, ha estado ahí bastante presente en todo esto de las viñetas, sobre todo por unos cuantos vídeos simpáticos, ¿no? Donde yo le enseño mi trabajo y él intenta entender qué es esto de los libros, qué es realmente lo que hago y sobre todo si esto me da dinero, ¿no? En el sentido de... A él le preocupaba, al abuelo de Claro. Pablo le preocupaba. Pero niño,
A ti esto te da dinero. Claro, en el sentido no suyo de personas pues, que han trabajado en el campo, que lo han pasado mal y que saben lo que cuesta la vida y lo que cuesta pues, vivir, ¿no? Y también la traigo porque justamente en el último programa que hicimos me conectaste mucho con él, me preguntaste por él, por cómo estaba. Quiero recordar que te dije que, que estaba ahí malito. Y es que justamente el día siguiente tuve que volver corriendo a Granada porque falleció. Sí, eso fue una señal. Entonces sí, fue como algo así muy mágico de alguna manera, ¿no? De volver a pensar. Me volví a emocionar en el podcast, ¿no? Hablando de él, porque yo ya sabía que me estaba despidiendo. Oh, ¿y qué le dirías al Pablo de la foto? Míralo, mira al Pablo de la foto. ¿Qué le dirías hoy a ese niño? Pues curiosamente yo siempre tenía claro que iba a publicar un libro, al menos uno. Entonces, pues, no muchas veces como que no somos conscientes de haber llegado donde estamos, ¿no? Y como que siempre el mundo, el sistema nos impulsa a más, a más, a más. Y yo en este caso he llegado a poder conectar con la gente a través de mi libro. Claro, yo quería conectar con novelas. Han sido con novelas gráficas. A veces no pasa como nosotros queremos, ¿no? Pero es que también está bien, ¿no? Porque entonces también validar todo ese esfuerzo de estar donde estamos y de haber conseguido lo que, de alguna manera, ¿no? Tener lo que tenemos, que al final es lo más básico. O sea, un trabajo que conecte, en mi caso, con gente y pueda ayudar de alguna manera, y estar con mi familia y con los míos. Has hecho cosas muy bonitas, Pablo. Me gusta terminar con eso que dices, porque está bien estar bien. Y no mirar permitirse. Y darse permiso. Y las malas madres tenemos muchas veces que aceptar el estar bien sin que sea nada extraordinario. Darnos permiso para cuidarnos, que yo creo que eso Pablo siempre nos lo dice. Y ha sido un placer tenerte, compartir tu lucha. Y que también, ¿no? Por terminar, que a lo mejor la relación ahora con vuestros hijos es caótica y desesperante, pero que eso puede ir cambiando, ¿no? Y se va transformando, que no tiene que ser como es, ¿no? Sí. Yo me veo a mi adolescente y yo era Terminator, ¿no? Cuestionándolo todo en relación a mis padres, y ahora son un pilar fundamental. Ay, pues un besazo también para los padres de Pablo y cerramos este podcast maravilloso. Tenemos que ir a poner tu foto a la estantería, y gracias a las malas madres por estar ahí, por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo programa del podcast del Club de Malas Madres. Besito enorme, cuidarse. Un placer. Vente por aquí, vente. Vamos a ponerla. Que tienes aquí tu hueco, Pablo. Ah, tengo el hueco. Mira, aquí un huequito para colocar a Pablo y a su abuelo. Me encanta. Oye, ¿cómo decir?